Hermanos, Jehová sea con ustedes. Vamos a dar inicio para la sección de esta sesión de esta tarde. Y bueno, pues vamos a continuar. Y por aquí tenemos ya nuestra presentación. Bueno, el tema que estamos viendo, a ver, me lo permiten, déjenme poner. Correcto. El tema que estamos viendo se llama Conociendo la Biblia. Es un tema que ya les había comentado, mis hermanos, que la idea es que reflexionemos un tanto o que recordemos aquel estudio que alguna vez ya lo di, el folleto que tenemos, todo eso para que estemos plenamente capacitados en la herramienta que es la herramienta de la vida. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a través de esta herramienta, como yo les decía el día domingo, es la receta de la vida inmortal. Entonces, bueno, pues poca cosa no es para los que creemos, ¿no? Y bueno, en este tenor precisamente por eso, y les recuerdo que iniciamos la parte final del folleto que está ahí en nuestra página de introducción al estudio de la Biblia, pues es el último capítulo, que es el de la interpretación, porque considero que es lo primero que tenemos que entender y que aprender a hacer de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una responsabilidad personal. Cada uno de nosotros lo tiene que hacer. Sí, es verdad, es cómodo que vamos, nos indican, nos dicen y nos guían. Pero la verdad de todo es que la salvación es responsabilidad personal. En ese tenor, pues, recordando un poco desde que iniciamos esta serie de estudios, de cómo llegar, de cuál es la relación que tenemos para con nuestro Dios, llegamos al final en el análisis de las características que tenemos que tener y llegamos a, pues recordando tres principales, que era eh, la disciplina, la honestidad y la humildad, que nos darán el conocimiento necesario. Pero también anexamos la contraparte, que es la soberbia. Y el domingo comentábamos que al final habíamos llegado a una conclusión de que el problema de la soberbia más bien está en la interpretación que las personas dan a las actitudes de un sujeto. Aclarando, aclarando esto, que de origen esas actitudes pueden ser arrogantes y desproporcionadas, y eso obviamente va a causar repulsión. A nadie nos gusta tratar con un soberbio. Sin embargo, debemos de reconocer que cuando se genera la actitud de superioridad porque la persona tiene méritos, méritos ético-morales, entonces eso tendrá una connotación positiva. Y bueno, ya en este caso podemos considerar la soberbia más bien como orgullo. Y en este sentido es que nosotros analizamos el libro de Job, pero también dentro de ese mismo análisis, de que si lo leemos y ponemos atención, el conocimiento también puede ser causa de soberbia y de orgullo. Los dos aspectos de este valor o de este vicio. Observamos, por ejemplo, que en el discurso de los amigos de Job y en el de Job mismo se puede ver esta situación, tanto de soberbia como de orgullo. Y en el resultado final viene ya en los últimos capítulos el juicio de Dios, que condena el discurso de los amigos de Job. Si ustedes lo leen con detenimiento, van a decir que está bien lo que le están diciendo. Es más, muchas veces en los estudios se ha utilizado esas partes, esos versículos, para ejemplificar lo que es, vamos a decir así, la voluntad de Dios, el conocer a Dios. Pero bueno, sin embargo, nuestro Dios pues no los acepta, condena su discurso. Sin embargo, aunque Job se niega a aceptar que él
es culpable de pecado alguno, Dios lo acepta, Dios inclusive lo recompensa. Pero esto, ojo, también está una parte en donde le da una lección de humildad. Y esa lección de humildad tenemos que tomarla todos nosotros, porque aunque se la da en la persona de Job, esto es para todo aquel que querramos saber más, saber todo. ¿Sí? En este sentido, bueno, pues aquí vamos a ver que entonces llegamos a este punto de la interpretación. Aquí dice que la interpretación se entiende como la explicación o la declaración del sentido de algo, pero principalmente el de un texto. También se puede definir como la explicación de las acciones, dichos o sucesos que pueden ser comprendidos de más de una forma. Esto yo creo que es importante que lo consideremos cuando se dice que pueden ser entendidos de más de una forma. Porque miren, mis hermanos, así como analizamos el concepto de la soberbia desde dos puntos de vista, el primero era desde la perspectiva de la soberbia misma, pero el segundo desde la perspectiva del orgullo. Acuérdense que lo primero que aparece ahí en el libro de Job es como Dios se siente orgulloso de Job y lo presume ante Satanás. Digamos, no se puede ver comparación ni crítica, pero a lo mejor tal vez ahí Satanás pensaba que pues que soberbio era Dios y se sentía tan ufano de Job, y de hecho pues él le trata de hacer ver que no tiene razón en sentirse orgulloso de Job porque hay un interés de por medio. Sin embargo, bueno, nuestro Dios sabe por qué, ¿no? Y así se desarrolla en todo a lo largo de toda la narrativa del libro. Así también podemos aplicar este concepto al proceso de interpretar. Pero lo debemos de hacer entendiendo que no solo se hace desde dos aspectos como en el anterior caso, sino realmente es un número indefinido de posibilidades de interpretación. En realidad, el número depende de la cantidad y calidad de los lectores. ¿Sí? Hasta aquí, mis hermanos, es lo que he tratado de hacer como resumen del día domingo, sin entrar en tantos detalles porque obviamente el tiempo es corto. Pero si tienen algún comentario, pregunta o algo, adelante. Por favor, levanten su mano o directamente comenten. Yo aquí los atiendo a todos. De hecho, por aquí pues trato de tener a todos en pantalla. Así que, bueno, ya será por cuestiones de productividad que algunos con su teléfono o sus líneas de internet no les dé, pero para mí sería muy agradable y les agradecería mucho que abrieran sus cámaras y nos viéramos todos. Obviamente a mí no me ven porque estoy anteponiendo la presentación y las gráficas. Bueno, entonces adelante si tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí. Bueno, de ahí pasamos y nos quedamos, creo que aquí en esta parte. Bueno, vimos esto que realmente tiene que ver precisamente cómo se interpreta, por qué. Miren, mis hermanos, dice aquí Pablo, que leímos esta parte, que en la primera carta a Timoteo, 1 del 3 al 7, y dice, bueno, si, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, es decir, Pablo lo dejó ahí al cargo en Éfeso y le da un mandamiento. Hay que diferenciar entre los mandamientos que da Dios y los mandamientos que pueden dar los hombres. Le da un mandamiento que dice él que le mandó que algunos, que más bien le dio instrucciones para que ordenara o le mandara a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, perdón. Por ahí vimos algunos ejemplos de cuáles serán. Y pues ya hemos comentado que algunos libros pues
parece que están bastante fantasiosos de la misma Biblia. Vienen las genealogías que vienen desde Adán hasta nuestro Jesucristo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, números, reyes, tienen muchas genealogías. Y bueno, no es que por una razón están puestas ahí. Sin embargo, aquí lo que Pablo le dice a Timoteo es que les ordene que eviten caer en discusiones. Por eso le dice que acarrean disputas más bien que edificación. Porque luego, como a veces hay diferentes interpretaciones, obviamente hay diferencia de opiniones. Y al haber diferencia de opiniones se cae precisamente en controversias que llegan a esto que es lamentable cuando entran esas disputas que a veces causan enojo, bueno, muchos conflictos. Y le dice bien que más bien que le encarga, le dice, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento, es decir, lo que Pablo pretende que Timoteo les mande, les ordene, es para que haya un amor que nazca de un corazón limpio y de buena conciencia y sobre todo de fe no fingida. Es decir, miren mis hermanos, perdón por lo que voy a decir, pero muchas veces hay quienes ni siquiera han visto los estudios o lo que afirman algunos de nuestros hermanos y ya lo están cuestionando y ni siquiera han escuchado. Entonces, pues dicen que están por fe, pero cuando actúan así, definitivamente no es verdad que tienen una fe, están fingiendo la fe por alguna razón. Eso yo les decía, inclusive también puse de ejemplo, que no, muchas veces no es el caso y hay que entenderlo así, pero la baja asistencia, por ejemplo aquí, pues miren, cuando iniciamos estos estudios se conectaban alrededor de unos 18, 20 o a veces más, y ahorita pues nada más hay 13, ¿no? Yo entiendo que tal vez haya causas de fuerza mayor, pero también pues lamentablemente, y no quisiera que fuera así, hay quienes pues lo dejan para después o consideran que tienen cosas más importantes y tal vez así lo consideren. Es cada quien tiene su propio criterio y es respetable. No los estoy juzgando. Cada quien sabe lo que hace. Pero todo eso nos lleva precisamente a lo que Pablo o el propósito por el que Pablo le está dando esa instrucción a Timoteo. Porque dice de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y esto es verdad, mis hermanos. Hay predicadores hoy en día que una vez, solamente una vez, han asistido a un servicio o han leído alguna parte de la Biblia y ya se consideran predicadores y quieren enseñar y guiar a las personas. Y se nota muy claramente porque lo primerito que le dicen, mira hermano, te voy a salvar, te voy a dar el conocimiento, cree en Dios y te va a ir bien, vas a sanar y se te van a acabar tus problemas. Eso demuestra precisamente lo que Pablo le decía de esas personas aquí a Timoteo. Y todo esto nace de cómo cada quien ve la Biblia, es decir, cómo la interpreta. Así que completa con esta otra parte en donde Pedro también nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí falta esa parte en donde dice Dios que a Él lo escuchemos. Pero Pablo dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Añade también algo muy importante, porque nosotros no vamos a escuchar la palabra de Dios, no vamos a escuchar esa voz. A lo mejor alguien sí o ya la escuchó, no lo sé.
Por mi parte, yo no creo. Pero hay esta otra parte que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto quiere decir que esa palabra profética, en otra podemos decir, esa escritura, esa lectura, esa Biblia, nos sirve de guía. No es la voz de Dios, no es la luz esplendorosa de un día glorioso de sol, pero es una antorcha, una lámpara que nos da suficiente luz para que nosotros vayamos por un camino sin perdernos, sin caer. Pero no podemos distraernos porque es solamente una pequeña luz en la grande oscuridad de los tiempos actuales y del mundo. Y es muy fácil que si nos distraemos de esa luz, la perdamos. Y entonces vamos a quedar en total oscuridad. O que bien, como bien decía Pablo, en vana palabrería, que es como apagar esa antorcha, esa luz, y entonces nos quedamos a oscuras. O como puso nuestra hermana también hay un comentario, y que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que entonces vayamos como ciegos tras otro ciego. Entonces todo eso puede pasar, porque aquí dice claramente Pedro en esta epístola que tenemos esa palabra profética como una antorcha dentro de un lugar oscuro y que debemos de estar atentos y tenemos que estar confiando en esa antorcha, en esa pequeña luz y seguirla hasta que el día esclarezca, hasta que podamos ver la gloria de Dios, hasta que Dios se presente o nuestro Señor Jesucristo y entonces sí veamos todo ese esplendor y ya no haya más oscuridad. Pero mientras tanto es todo lo que tenemos. Así que dice esto importante de eso, entendiendo primero esto. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que la escritura no es para que el hombre pueda servirse de ella, para que presuma que sabe mucho, o para dominar a las gentes, o para tener alguna otra beneficio personal. No, no es para la voluntad humana. Dice que quienes la comenten serán inspirados por el Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos tener esa unción del Espíritu Santo, lo primeritito que debe de haber no es obviamente soberbia, ni siquiera orgullo, porque no nos podemos vanagloriar de que conocemos la Biblia y que nuestra palabra y que ya entendimos todo. No, de ninguna manera. Lo que debe de haber es humildad. Cuando nuestro Dios vea que nos rendimos, que no queremos imponer nada, que tenemos toda esa buena intención, entonces entra el Espíritu Santo en nuestra mente y nuestro corazón y la luz se manifiesta, la luz del conocimiento. Creo que eso es lo correcto, o eso es cuando viene. Por eso entonces, cuando ya llegamos a este punto de la interpretación, que eso es lo que invariablemente vamos a hacer, dice aquí que interpretar proviene del latín interpretari, compuesto por interpres o interpretis, que quiere decir intermediario, y la raíz pret, que es comprar o vender. Es decir, en la definición que se da aquí, es el análisis concluyente sobre un contenido, situación, hecho u otro. Este es un proceso individual, ya que cada sujeto puede descifrar de manera personal el material analizado. Y bueno, precisamente aquí nos damos cuenta, y de aquí, pues que interpretar quiere decir eso, de acuerdo a qué
cuál sea la calidad ético-moral de la persona y la intención que tiene cuando se dirige a los lectores. Y creo el domingo nos quedamos aquí. Bueno, creo que no. A ver, espérame. No. Ah, bueno, sí. Nos quedamos aquí. ¿Se acuerdan de este texto? Es Primera de Crónicas 21 del 1 al 4 y Segunda de Samuel 24 del 1 al 4. Aquí hicimos un pequeño ejercicio de interpretación. Ciertamente en este ejercicio que hicimos nos dimos cuenta de esta situación, de lo que sucede cuando se interpreta, que es muy diversas. Y aunque fueron muy pocas las opiniones, de hecho creo que fueron tres, para definir criterios personales, para diferenciar interpretaciones perfecto con las opiniones que al respecto se emitieron, también observamos algo muy importante, la dificultad para definir criterios personales. Y algunos de nuestros hermanos o quien se les preguntó preferían decir, pues pienso lo mismo que el hermano. Yo también coincido con el hermano. Esto, aunque es una opinión personal, pues miren mis hermanos, es preocupante que no tengamos nosotros un criterio propio. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, y esto, y que más bien se prefiera esa pasividad dogmática. Esto es lo problemático. Y es que así ha sido siempre. Le llaman, o sea, eso es lo que muchas veces se argumenta, o que es la tradición, o que es la sabiduría de los ancianos, o que es la palabra de Dios. Y eso es, con eso se escudan muchas veces las personas para no emitir, perdón, su opinión personal, qué es lo que piensan. ¿Se acuerdan de nuestro hermano Juan? Que cuando citaba algo, él preguntaba, inmediatamente se trataba de citar el texto y le decía, no, 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 espérate, te estoy preguntando a ti, tú qué piensas, tú qué opinas, no qué dice la Biblia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acuerdas, Gloria? Y se acuerdan qué difícil era a veces, había ese tipo de situaciones un poco rasposas de respecto de qué voy a decir, tal vez me equivoque. Y mis hermanos, quiero decirles algo y sinceramente y honestamente, en nuestra opinión no nos podemos equivocar porque es lo que pensamos. Y como dice el dicho, si lo sabe Dios, pues que lo sepa el mundo. A final de cuentas, nuestro compromiso es con Dios y Dios sabe lo que pensamos y las limitaciones que tenemos y lo que realmente somos. Por eso con este ejercicio que hicimos, bueno, tratamos de que se entienda que considerando que en la Biblia está el secreto de la vida inmortal, pero ojo también, porque también está la condenación de la vida mortal. Por eso yo creo en mi muy particular opinión que es muy importante el pleno conocimiento de la Biblia y por eso es que yo he estado tanto insistiendo en esto. ¿Sí? Vamos a regresarnos un poquito acá atrás para lo de la interpretación. Bueno, miren, en términos muy generales, la interpretación, es decir, la interpretación personal, porque no confundamos el dogma bíblico con la interpretación. En el dogma ya nos dicen que esto es así y se acabó. Sea o no cierto, sea como sea, ya, así quedó. Aquí estamos hablando de la interpretación personal de la Biblia. Ahí en ese caso se da en dos aspectos. Dos aspectos como estamos viendo aquí, que son los métodos o las escuelas de interpretación. Repito, esto es en términos muy generales. Están dos métodos. El primero es el método alegórico,
que nació en la escuela alejandrina por allá en Alejandría, Egipto. Y el segundo es el método textual contextual, que se desarrolló sobre todo en lo que se llama la escuela de Antioquía, que eso es muy posterior. Así que, entonces, en estos dos aspectos, alegórico y textual contextual, o en otras palabras, se refiere a dos términos por ahí medio raros, que son la eisegesis y la exégesis. Por aquí les voy a poner una grafiquita para que veamos esto. Miren, aquí tenemos la escuela de Alejandría representada por el pensamiento griego y la escuela de Antioquía presentada ya por los padres de la iglesia. Pero aquí tenemos aquí las escuelas o métodos. Y sobre esto vamos a hacer ese análisis. ¿A qué se refiere con la eisegesis o la exégesis? ¿Alguien sabe, mis hermanos, a qué nos referimos con esto? Raquel. No, mi hermano. ¿No? Gloria, mi hermano Pablo, mi hermana Ruth, son a los que estoy viendo porque amablemente ponen su cámara. Gracias. Miren, no nos preocupemos por estos términos que a veces tal vez pues serán muy académicos, pero en realidad se quiere, nos fijemos más bien en estas palabras que tienen aquí, que es la alegórica y la textual contextual. Fíjense aquí que la alegórica dice que es sentido figurado para suavizar el mensaje. Y la textual contextual es muy literal y se desarrolló para contrarrestar la exégesis. Aquí es el momento entonces de aclarar qué es una y qué es la otra. Voy a aclarárselo y bueno, miren, la exégesis se refiere a la interpretación de un texto, especialmente a un texto religioso como la Biblia, donde se leen o se introducen ideas personales, prejuicios o interpretaciones subjetivas en lugar de extraer el significado objetivo del texto. En esencia, es cuando se lee en el texto en lugar de leerlo. Es decir, simple y sencillamente la lectura en vez de analizarlo. Vamos a ver en detalle qué significa esto. En primer lugar, cuando se meten ideas propias, es decir, lo que ya tenemos preconcebido. Cuando ya no se acuerdan de aquello que varias veces lo pregunté, cuando les preguntaba a mis hermanos sobre cuántas veces se cayó Jesús con la cruz y que pues invariablemente decían que 3 veces, ¿no? Porque en las películas, en todas las películas sale eso, pero en la Biblia no está, en la Biblia no dice eso. Sin embargo, como queda la idea ya fija de la imagen y de lo que ya está, pues entonces ya se queda ahí. Esto es la introducción de ideas propias. Igualmente, la exégesis implica que el intérprete impone sus propias ideas, perspectivas o incluso prejuicios en el texto, en lugar de permitir que el texto hable por sí mismo. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que lo vivimos por ahí en uno de mis estudios y fue cuando hace no mucho tiempo hablaba sobre la aparición o sobre cuando el rey Saúl visitó a una bruja, a una hechicera, para atraer al espíritu de Samuel y que éste se presentó, ¿sí? Ahí lo que decía es que alguien no estuvo de acuerdo con lo que dice la Biblia y se trató de desviar, de tal vez de darle una explicación diferente o de negar el hecho y de condenarlo inclusive. Y bueno, eso es lo que dice la Biblia. Pueden ustedes analizarlo y exactamente así dice.
Inclusive Saúl reconoce a Samuel, le dice cómo es, y Samuel le dice lo que Dios le dijo o lo que iba a suceder. Entonces no podemos hablar, inclusive alguien dijo, no, es que es Satanás disfrazado de Samuel. Pues no, pues cómo, si le está dando un mensaje de Dios a Saúl, invariablemente pues es él. Ese es el problema de hacer una interpretación basada en la eisegesis, que esa es la escuela alegórica, lo primero. Así que entonces, esas ideas, esos prejuicios se ponen en lugar de permitir que el texto solo hable. Si no se entiende ahí, más adelante con otro lo podemos entender. La subjetividad que tiene, esto es, se caracteriza por un enfoque subjetivo donde la interpretación se basa más en las experiencias, creencias o sentimientos del individuo que en un análisis objetivo del texto. Es decir, siempre lo han dicho así, así nos enseñaron o esa es la palabra de Dios. Y entonces hay textos que pues precisamente se malinterpretan o puede caer en error de interpretación. La consecuencia ha puesto que puede llevar a interpretaciones erróneas, distorsiones del significado original del texto, porque además a veces leemos Biblias que están traducidas de manera diferente y hablan. Ahorita pues voy a hacer, miren, nada más como ejemplo, mis hermanos, como ejemplo, no demeritar ningún estudio ni nada, y esto por lo reciente del estudio. Nuestro hermano Pablo, si toca en la Biblia, habla un texto sobre que está viendo el círculo del cielo. Miren, mis hermanos, probablemente se dieron cuenta que la tierra era redonda por eso, pero lo que realmente se está poniendo ahí, y esto en base a una lógica bien concluyente, es que ellos vivían en un desierto y cerca del mar. Nosotros vivimos aunque Veracruz es plano, pero todo nos tapa la vista y no podemos ver el horizonte. Si estuviéramos en un lugar desértico, veríamos un círculo alrededor nuestro, o si estamos en alta mar, vemos un círculo alrededor nuestro. Y eso es lo que sucedía en esa época. Así lo veían. Y además veían como una cúpula el cielo. Entonces, obviamente, eso es lo que escribieron, ¿no? Indudablemente, tal vez de ahí se deduce que la Tierra era redonda, pero lo que realmente en esa lógica parece ser que está escrito es que ellos estaban viendo ese círculo, por eso lo habla así. Pero bueno, esto es nada más como ejemplo de cómo a veces no, no se analiza más a profundidad y podemos caer tal vez, no podemos considerar que tal vez no sea un error, pero sí un significado diferente. Así que pues entonces, resumiendo, la exégesis es una práctica de interpretación que puede ser problemática porque implica imponer las propias ideas en lugar de entender el mensaje original del texto. Esto es opuesto a la exégesis, que se enfoca en extraer el significado original y objetivo del texto a través de un análisis cuidadoso y basado en el contexto. La exégesis es la interpretación objetiva del significado de un texto, es decir, su explicación literal e investigada, aunque en algunos contextos también es filosófica, histórica o religiosa, exactamente como se hace en la exégesis bíblica. ¿Sí? Bueno, a los que se practican esto se les conoce como exegetas. Para aclarar y terminar ya en esta primera parte, este término proviene del griego antiguo, específicamente del verbo exegemai, que se traduce como guiar hacia afuera, es decir, exponer o extraer, en el sentido de sacar la verdad de adentro de una cosa. Así se considera la exégesis como la recuperación de la verdad de un texto, entendida como su interpretación crítica y completa, sin dar cabida a las subjetividades del interpretante, es decir, a lo que yo creo o yo pienso que así es. En esto se distingue de la exégesis, que precisamente en eso se basa,
en qué sentimos que es o en qué creemos. Bueno, todo esto, mis hermanos, nos lleva indudablemente a que aquí, analizando en este pequeño cuadrito, vemos que la interpretación, el método alegórico, que es el sentido figurado, era para suavizar el mensaje. ¿Por qué? Porque en la época que se analizó así, imagínense que tenían que explicarle a la gente que en una guerra las madres eran capaces de comerse a sus hijos, y así lo dice la Biblia, y que dos se pelean por a ver a cuál hijo nos comemos primero y luego al otro. Entonces como que no, inclusive lo que analizamos sobre el rey David, imagínense exponer eso en una iglesia, hablar de terrible pecado de adulterio y de asesinato del rey David. Es complicado. Entonces, para suavizar, porque inclusive nuestro hermano David decía algo muy importante, que se prohibía leer la Biblia porque no se entendía y la gente la malinterpretaba. Precisamente por esto. Aquí hay tres de los que la utilizaron y fueron los primeros obispos, Clemente, Orígenes y Agustín. Y sus lecturas pues son suavecitas, son tratando de llevar eso. Y en el otro método, el textual contextual, es prácticamente literal, de ahí basa. Esto es lo más moderno. La reforma de la iglesia con Lutero y Calvino se utilizó este método y se buscaba un significado directo y sencillo, y se buscaba que el entendimiento fuera a través del Espíritu Santo, que era lo que les comentaba precisamente, que de alguna manera, pues cuando nosotros ponemos nuestra humildad, nos abocamos a estudiar, a orar y a analizar críticamente sin tratar de imponer criterios, como bien dice Pablo y como también dice el apóstol Pedro, entonces el Espíritu Santo nos guiará para que entendamos realmente el mensaje que está en la Biblia, porque ese mensaje es el mensaje de salvación. Y a final de cuentas es lo que buscaríamos. Y mis hermanos, bueno, pues me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí eh, y vamos a continuar, no para el domingo, porque el domingo es el domingo es como es el primer domingo de mes, pues es domingo de testimonios. Pero para el miércoles próximo vamos a analizar con más cuidado y vamos a llegar a conclusiones. Así que si tienen preguntas, pues formúlenlas el domingo. Quienes asistamos presencialmente las pueden hacer ahí en el estudio, o guárdenlas para el miércoles y las aclaramos, las ampliamos. Además de que ya vamos a tal vez terminar con esta primera parte de este estudio. Así que mis hermanos, bueno, tenemos todavía un par de minutos. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta o algo que quieran aportar? La doctrina que hacían los monjes con teatro, ¿cuál sería? Bueno, pregunta nuestra hermana Rosalba sobre la doctrina que hacían los monjes beatos. Bueno, los monjes en general, beatos se le denomina ya una cierta calidad, pero en general ellos tenían precisamente, miren, es difícil definir porque ante la gente, ante todos mostraban una interpretación alegórica, por las razones de que tenían miedo de que la gente se molestara, si pues ya ustedes se dan cuenta cómo a veces causamos y se causa problemas cuando a veces hacemos lectura bíblica así controversial. Entonces ante la gente ellos lo mostraban de una manera alegórica, pero dentro de los monasterios y dentro de la discusión que hacían ellos, se dedicaban a extraer la verdad textual contextual. Y hay muchos escritos al respecto de eso, que tampoco se considera que
o no se sacan a la luz precisamente porque entonces dirían, mira lo que están pensando los que dicen la palabra de Dios. Entonces por ahí les traeré algunos ejemplos y algunas cosas que sobre todo de cosas hoy que se analizan en ese sentido. Bien, mis hermanos, bueno, pues Jehová les bendiga y les guarde y vamos, concluimos por hoy.